La importancia de la predicación bíblica en el mundo. Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 5. Hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Me consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el cumplimiento de la ley es Cristo, para la justicia de todo aquel que cree. Moisés escribe así de la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Amén y amén. Romanos capítulo 10, como todo el libro de Romanos, nos enseña todo lo que debemos de conocer acerca de la doctrina bíblica, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Realmente el libro de Romanos, en todo lo que tiene que ver a doctrina, es nuestra base de nuestra fe, porque es el complemento de los evangelios. Es decir, todo lo que Jesucristo nuestro Señor nos enseñó en los evangelios está allí mucho más condensado en el libro de Romanos. Y recordemos que es el mismo Dios el que ha inspirado la Biblia, es el mismo Dios el que está obrando tanto en nosotros como obró en su momento con los 4 evangelistas, como obró en Pablo para que escribieran todo lo que él en su designio había determinado. En el capítulo 9 de Romanos nos encontramos con la soberanía completa de Dios. Y allí vemos cómo prevalece siempre la divina providencia del Señor. Y allí nos encontramos de que Dios en su soberanía determinó y determina lo que Él a bien quiere. Es decir, Dios no tiene ninguna obligación con ninguna persona o con nada de la creación. Él lo ha establecido conforme, repito, a sus designios. Y este capítulo 10 que nos habla el libro de Romanos, Pablo está hablando acerca de los israelitas que siguen aferrados, arraigados a las tradiciones, buscando ellos permanecer en la ley, tratando de cumplir la ley para de esta manera agradar a Dios y tener la salvación. Pablo entiende que ellos están totalmente desubicados, que no entienden, que no comprenden todavía la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque de hecho ellos siempre estuvieron pendientes de un Mesías, de un Salvador, pero cuando estuvo delante de ellos no le conocieron, no le recibieron. Antes lo condenaron a muerte. Y por eso vemos entonces en el capítulo 10, versículos 1 y 2 dice: hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Todo esto que vemos en este primer versículo es algo bien interesante. ¿Quiénes fueron los grandes perseguidores de Pablo? Los mismos israelitas. Cuando Pablo antes de recibir la conversión, su nombre era Saulo, él mismo fue un perseguidor de la iglesia. Luego, cuando él conoce el evangelio, él es perseguido por los israelitas, por todos los fariseos, los saduceos y todo el pueblo judío. Todos los israelitas tradicionales persiguieron a Pablo, buscando siempre su muerte. Y en este primer versículo vemos algo que dice: ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Es decir, él no tiene en su corazón esa sed de venganza o que Dios les dé un castigo a los israelitas por menospreciar y por despreciar primero a Dios y a su santa palabra y segundo a todos aquellos predicadores. No, él está orando para que muchos más israelitas entren en el conocimiento de la verdad. Y aquí tenemos nosotros algo muy importante para nuestras vidas el día de hoy. Y es que es importante recordar que nosotros no estamos en contra de ninguna persona, sea cual sea su creencia o su religión. No, nosotros estamos
contra la falsa doctrina, contra la enseñanza que es contraria a la palabra de Dios. Pero oramos también, como dice Pablo, que él en sus oraciones oraba por la salvación de Israel. Nosotros también oramos para que Dios intervenga en muchas personas de nuestra sociedad. Quizás muchos están en contra de lo que nosotros enseñamos o en contra de nosotros mismos, pero no es lo importante es que ellos puedan recibir el don de la fe, que se puedan arrepentir y recibir a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador. Es decir, nosotros no estamos buscando en ningún momento, y Dios no lo permita, fusionar nuestra fe con la creencia de otras personas para quedar bien con ellos. No. Nosotros oramos por esas personas para que también, por gracia y misericordia, vengan a la fe de Jesucristo, a la fe que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, no estamos, repito, no estamos en contra de ninguna persona, pero sí, conforme a las Sagradas Escrituras, tenemos que decir lo que allí está escrito. Y allí se habla de las falsas enseñanzas, de las doctrinas equivocadas, de cómo la gente se está yendo tras unas tradiciones religiosas que están en contra de la voluntad de Dios. Y oramos, repito, por nuestras familias, por nuestros hermanos, padres, por nuestros amigos, por nuestros conocidos, vecinos, para que ellos puedan recibir el conocimiento de la verdad. Y nuestra oración es para salvación, porque normalmente se nos acerca muchas personas que están arraigadas a las religiones de este tiempo, de este siglo, y se acercan a nosotros por allí como de manera secreta para que, mire, por favor, ore por mí en sus oraciones, porque tengo una dificultad en el trabajo, porque tengo una enfermedad, porque tengo, sea lo que sea. Pero mire, nuestro propósito inicial y principal es que las personas conozcan el Evangelio de la salvación, el Evangelio para vida eterna. Y entonces mucho más que sanar su cuerpo, que sanar sus finanzas, que solucionar sus dificultades pasajeras de este mundo, para nosotros es más importante que conozcan el Evangelio de la salvación. Y quizás muchos al recibir una respuesta de que deben acercarse, conocer, de que deben arrepentirse, porque uno se habla del arrepentimiento, que deben de arrepentirse de todos sus pecados como lo debemos de hacer todos y cada uno de nosotros, entonces quizás se molestan. Pero repito, lo que buscamos es que muchas más personas conozcan el Evangelio para salvación, y es lo que tenemos en nuestras oraciones. Y dice el versículo 2, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y este versículo 2, la Nueva Versión Internacional nos muestra, para que lo veamos un poco más claro, dice, puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Y es verdad, los israelitas, como muchas personas hoy, tienen celo de Dios. Los israelitas creían que le hacían un favor a Dios cuando buscaban matar a Pablo. Creían que le hacían un favor a Dios cuando perseguían a los apóstoles, a todos los discípulos del Señor. De hecho, por eso tuvieron que salir una gran mayoría de Jerusalén. Todos los que públicamente se declaraban cristianos o declaraban la fe cristiana eran perseguidos y querían matarlos, entonces huyeron a diferentes regiones. Y esto conllevó que el Evangelio llegara a más ciudades, a más pueblos, a más aldeas. Esto sirvió para el crecimiento del Evangelio. Pero ellos pensaban, los perseguidores, que estaban sirviendo a Dios. Y muchas personas arraigadas en sus tradiciones no quieren aceptar el Evangelio y se rehúsan a él y piensan que por permanecer en su religión, que por permanecer en sus tradiciones, están agradando a Dios, están sirviendo a Dios, pero realmente no es así. Y por eso dice ese versículo 2, pero su celo no se basa en el conocimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que no hay conocimiento de Dios. ¿Y por qué no hay conocimiento? Porque no están estudiando la palabra de Dios. Y la invitación siempre es: estudiemos todos más y más la palabra de Dios. Y debemos estudiarla no solo como por adquirir conocimiento o por tener una mayor información. No, es que a través del entendimiento que Dios nos da de su santa palabra, nosotros vamos sujetándonos más y más a su voluntad. De eso se trata la palabra de Dios. Claro, la palabra de Dios toda es útil para enseñar, para redarguir, para preparar a todo hombre, para toda buena obra.
Esto es lo que enseña la palabra de Dios, pero solamente si la conocemos y profundizamos más en ella, entonces vamos a servir de una manera verdadera a nuestro Dios. Porque si las personas se quedan tristemente allí en las tradiciones de su religión, nunca se van a animar a leer las Sagradas Escrituras. Incluso algunos las leen con unos pasajes selectivos, buscando simplemente allí donde hay una promesa, según ellos una promesa que necesitan recibir, y con esa promesa siguen su vida en completa desobediencia al Señor. Pero la Biblia la debemos de leer toda, y la debemos de leer de una forma sistemática. Qué bueno proponernos leer un libro completamente, luego pasar a otro, luego así, ir avanzando. Quien quiera empezar por los evangelios, está bien, leer todo el evangelio de Mateo, todo el evangelio de Marcos, todo el evangelio de Lucas, todo el evangelio de Juan, luego Hechos de los Apóstoles, Romanos, 1 y 2 de Corintios, perfecto. Pero siempre no hacerlo simplemente por leer como se lee un libro, sino con mucho detenimiento. Porque en el conocimiento de la palabra de Dios está el crecimiento espiritual que todos podamos tener. Y eso era lo que no sucedía con los israelitas, con los judíos. Ellos, los fariseos, por ejemplo, los saduceos, teniendo las escrituras, no las comprendieron porque el Mesías estuvo delante de ellos y no le aceptaron, no le recibieron. Y ellos estaban buscando su propia justicia. Leamos del versículo 3 al 5. Pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el cumplimiento de la ley es Cristo para la justicia de todo aquel que cree. Moisés escribe así a la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá, vivirá por ellas. Entonces, todos los judíos, todos los israelitas estaban ignorando la justicia de Dios. Ellos querían vivir su propia justicia. Dice allí el versículo 3, procuran establecer su propia justicia y no se sujetaron a la justicia de Dios. ¿Cómo es esto de que procuraban establecer su propia justicia? Es decir, buscaron acercarse a Dios a la manera que ellos querían. Muchas personas hoy quieren acercarse a Dios como ellos conciben que debe ser Dios, como ellos piensan que a Dios le debe gustar, como conforme a sus tradiciones, simplemente se aferran a ellas y dicen, si así lo han hecho nuestros antepasados, si así lo hace la gran mayoría de la gente, pues entonces así es que debe ser. Esa es su propia justicia, pero resulta que Dios no acepta la justicia particular de nadie. Dios solamente acepta la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Dios solamente acepta la justicia que viene conforme a su voluntad. Es decir, ignorar el plan de salvación de Dios es simplemente menospreciar a Dios. Menospreciar o ignorar la justicia de Dios es ir directamente, ir derechito al reino de la oscuridad, al reino al infierno. Y mucha gente podrá pensar, pero es que yo pensaba que esto agradaba a Dios, pero es que yo me imaginaba que como tanta gente lo hacía, pues estaba bien yo quedarme allí. Pero recordemos que la palabra de Dios nos enseña que por falta de conocimiento se pierde el pueblo de Dios. Mi pueblo se pierde, dice la palabra de Dios, hablando Dios, mi pueblo se pierde por falta de entendimiento, por falta de conocimiento. Y el conocimiento lo tenemos, repito, en la palabra de Dios. Es allí donde debemos estar todos muy concentrados, muy entregados al entendimiento de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dice el versículo 4, porque el cumplimiento de la ley es Cristo para la justicia de todo aquel que cree. El cumplimiento de la ley es Cristo. ¿Qué significa? No significa entonces que la ley ya fue rota, destruida en la manera en que Dios la dio. No, la ley sigue estando vigente para mostrarnos qué es pecado. La ley sirve para decirnos qué le agrada a Dios y qué le desagrada a Dios de nuestro comportamiento. Pero cuando dice allí en el versículo 4, porque el cumplimiento de la ley es Cristo, significa que ya todos debemos ir delante de Él,
delante de nuestro Señor Jesucristo. Todos debemos de estar en su presencia. Todos debemos de estar cercano a Él a través de las Sagradas Escrituras. Cuando dice, porque el cumplimiento de la ley es Cristo, lo que nos está diciendo es, mire, es el momento de que todos hagamos un alto en el camino, de que reconozcamos que por las obras de la ley ninguno de nosotros vamos a ser salvos, de que reconozcamos que estamos sencillamente cansados y agotados de buscar a Dios a nuestra manera y que de esta forma es imposible hallarle. Y que en Cristo Jesús encontramos ese camino. En Cristo Jesús es el cumplimiento de la ley. Ya no necesitamos la ley para ir al reino de los cielos. Ya no necesitamos la ley para buscar el favor de Dios. No, necesitamos a Cristo Jesús para estar en el reino de Dios y su justicia. Ahí es donde se parte la historia de la humanidad, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Por eso cada uno de nosotros debemos acercarnos más a Él, aquel a quien Dios predeterminó desde antes de los tiempos para que en Él se cumpliera toda la ley y todas las profecías. Para nosotros fue imposible lograrlo, pero el Hijo de Dios lo logró por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios nos enseñó que nosotros todos éramos pecadores o somos pecadores, pero que en Él fuimos purificados y limpiados totalmente de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. En Él, en el Mesías, está la justicia para todo aquel que cree. Entonces, todo lo que demandaba la ley para nuestra salvación, que nosotros incumplimos, fue perfectamente cumplido por Jesús. Y nosotros ya estando en Él, porque creemos en Él para justicia a todo aquel que cree, todos los que creemos en Él, ya somos justificados por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y entonces nos damos cuenta la diferencia que hay con los no creyentes y los creyentes. Los no creyentes siguen allí, esperanzados en que por buenas obras Dios los va a tener en cuenta y les va a dar un tiquete al reino de los cielos. Y muchos quizás vayan con su equipaje delante de Él mostrando, enseñando delante del Señor todas las obras que hicieron, obras de misericordia, obras que hicieron con los niños, con los ancianos, con el desvalido. Y el Señor, mire todo lo bueno que yo hice, entonces merezco estar en tu reino. Pero se equivocan. Porque cumplir muchos preceptos, muchas leyes del Señor no significa garantía para entrar al reino de los cielos, porque la palabra de Dios dice que se tiene que cumplir el 100% de la ley. Gálatas 3:10 dice el Señor, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, quien pretenda llegar delante del Señor buscando entrar al reino de los cielos, buscando la salvación por las obras buenas, tiene que llevar delante de Él que todo lo que hizo desde el nacimiento hasta el momento que murió, que no cometió ni un solo pecado, que no transgredió la palabra de Dios ni siquiera en lo más mínimo con un pensamiento, con un mal deseo, con una mala palabra, prestando sus oídos para escuchar cosas totalmente deplorables delante de los ojos de Dios. Entonces vemos que es imposible, porque aunque de aquí en adelante, suponiendo que de aquí en adelante somos perfectos y no cometemos ni un solo pecado, ¿qué pasa con los que cometimos hacia atrás antes de conocer la ley? Estaríamos condenados. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y por eso es que el conocimiento de la palabra de Dios es el que nos enseña verdaderamente cuál es el propósito de Dios cuando Cristo Jesús vino al mundo, cuando Dios Padre envió a su Hijo a rescatarnos. Y por eso es tan importante la fe en Jesucristo. Por eso dice el versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así. Ya sabemos lo que dice Moisés, la ley de Moisés, que hay que cumplir el 100% de la ley. Pero ¿qué es lo que dice la justicia que es por la fe? ¿Qué es lo que dice Dios
que tenemos a través de la fe en Jesucristo. Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Todo esto que enseñamos, todo esto que nos muestra la palabra del Señor, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que no necesitamos hacer nada extraordinario. No necesitamos nosotros una visión viendo a Cristo descender o subir del Seol para nosotros creer. No, lo que nos está diciendo es: delante de ti está la palabra. Y nosotros tenemos las Sagradas Escrituras, bendito sea el nombre de Dios, que completamente está la palabra de Dios delante de nosotros. Delante de nuestros ojos tenemos la Biblia. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Leerla, estudiarla. Y repito, no es una lectura pasajera, es buscar entender lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Es decir, no es simplemente hojear la Biblia por allí de vez en cuando, no. Debemos de comprometernos, y es dentro de las responsabilidades que Dios nos dio a nosotros como su iglesia, es que nosotros debemos comprometernos con un estudio de la palabra de Dios, en intimidar con la palabra de Dios, reflexionar conforme a la palabra de Dios, cómo estamos llevando nuestras propias vidas. Porque si lo hacemos simplemente como algo rutinario y lo hacemos de afán, sin prestarle mayor atención, estamos igual en una religión. Pero cuando estamos realmente cautivados por la palabra de Dios, queremos conocer más y más y queremos practicar lo que Dios nos va enseñando. Es decir, nuestra manera de vivir cambia. ¿Cambia por qué? Por lo que hemos aprendido, lo que venimos aprendiendo de la palabra de Dios. Pero es un compromiso, una responsabilidad que, repito, Dios puso en cada uno de nosotros. Y no podemos dejarnos llevar ni por los afanes de este mundo, ni mucho menos por la pereza. Por ahí en Proverbios 26:15 dice que el perezoso mete la mano al plato, pero se cansa para llevarlo a su boca, o se desalienta para llevarlo a su boca. Eso mismo sucede si nosotros tenemos la palabra, abrimos las Sagradas Escrituras, pero nos desalentamos para meditar en ella. Nos desalentamos para consultar qué quiere decir un versículo, o qué dice, o qué es lo que quiere decir Dios acerca de esa palabra. No, debemos ser constantes, continuamente orándole al Señor, no solo por nosotros, sino también por aquellos que están cerca de nosotros, para que no se desanimen. Y nuestra participación está allí. ¿Para qué? Para acompañarlos también a ellos. Y por eso es tan importante la congregación, porque unos a otros nos ayudamos, unos a otros nos animamos, unos a otros nos pulimos. Dios quiso establecerlo así. Y recordemos, el capítulo 9 habla de la completa soberanía de Dios. Y Dios en su Consejo Santo determinó la manera en que nos podemos acercar a Él. No hay otra manera de acercarnos a Él. Por eso esta es la palabra de fe que predicamos. Por eso esto es lo que enseñamos. Y por eso es lo que buscamos, que más y más personas comprendan y comprendamos todos lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Pero esta predicación debe ser que todos y cada uno de nosotros nos comprometamos mínimamente a hablarle del Señor a otras personas, de ayudarle a otras personas a conocer la Biblia, de ayudarle a otras personas. Si no tienen una Biblia, les podemos dar una Biblia, les podemos dar a otras personas la posibilidad de que se acerquen a la comunidad en la cual nos congregamos. Compartiendo el mensaje, compartiendo la enseñanza, estamos haciendo la obra que el Señor nos ha mandado a cada uno de nosotros. Es la palabra de fe, y es lo que buscamos, que la gente crea, porque allí en el versículo 8, más que dice: cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, y es lo que cada 8 días repetimos. Al inicio de cada reunión siempre lo colocamos.
Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca, creyendo en tu corazón que Dios, que Jesucristo es el Señor, todo lo que allí enseñamos cada semana, todo lo que lo presentamos, ¿es para qué? Para que lo pongamos por obra. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y esto es lo que queremos enseñar. Y el versículo 13 del mismo Romanos 10, el que estamos, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. ¿Cómo pues? Versículo 14 al 17 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Este pasaje habla acerca de la importancia de la predicación. Hoy tenemos como tema, el título del día de hoy, la importancia de la predicación bíblica en el mundo, de la predicación bíblica. Y esto es lo que dice, ¿cómo la gente va a creer? ¿Cómo la gente va a invocar al Señor si no lo conocen? ¿Cómo van a conocerlo si no creen en Él? Todo lo que nos enseña este pasaje, ¿cómo lo invocarán si no han creído? ¿Cómo creerán si de Él no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Vemos la importancia de la predicación que Dios ha establecido para que más personas conozcan el Evangelio de la salvación. Este Evangelio de la salvación está dado para que se haga de una manera de discipulado. Es decir, Jesucristo vino y preparó a sus 12 discípulos. Salió Judas, entró Pablo. Estos 12 discípulos enseñaron, hicieron más discípulos conforme al mandato de la Gran Comisión, allí en Mateo 28. Y de hacer discípulos enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo os he mandado. Y así, durante más de 2000 años prevalece el Evangelio, va pasando de generación en generación hasta el día de hoy. Pero es importante que comprendamos como el profeta Isaías dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído al Evangelio? Quizás muchas personas no lo crean, pero para nosotros lo importante es que nosotros, por la gracia de Dios, sí creemos en el Evangelio de la salvación, sí creemos en lo que la Biblia dice completamente de Génesis a Apocalipsis. Sí creemos verdaderamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el mismo Dios entre nosotros. Sí creemos que Él se hizo hombre y que por nuestros pecados fue a la cruz, allí murió y fue sepultado. Y sí creemos que Jesucristo fue resucitado por el Padre, resucitó de entre los muertos y está a la diestra de su trono celestial. Sí creemos que Él volverá. Puede que mucha gente no lo crea, pero eso no es causa para nosotros desanimarnos, porque entre 1000 personas, o entre 10.000, o entre 1.000.000, si hay una que crea el Evangelio, habrá gozo en el reino de los cielos, habrá fiesta en el reino de los cielos. Y no nos corresponde a nosotros calificar si una comunidad está o no está recibiendo el Evangelio como juzgamiento hacia ellos, no. Lo que a nosotros corresponde es que la predicación sea bíblica y que ésta sea escuchada en todo el mundo. Ir por todo el mundo es el mandamiento del Señor. A enseñar la palabra de Dios, a que la gente la escuche. Claro, repito, muchas gentes no pueden invocar porque el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, claro. Pero ¿cómo lo van a invocar si de Él no han oído? ¿Cómo lo van a invocar si no creen en Él? ¿Cómo lo van a invocar si no han escuchado la palabra de Dios? Ese es el orden que el Señor ha determinado, repito, para que todos nos acerquemos de una manera correcta y santa delante de Él, a través del conocimiento de la palabra de Dios. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel
en el cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? Si nosotros no les enseñamos la palabra de Dios, ellos difícilmente van a venir delante de Él. Y aquí hay algo que es muy importante, la responsabilidad de enseñar la Biblia. Sé que muchas gentes quieren, sé que mucha gente espera que nosotros les digamos que sí, mire, no se preocupe, Dios les va a ayudar, les va a ir bien en la vida, no se preocupe, todo les va a salir muy bien. Pero si le estamos diciendo esto y no les estamos enseñando la Biblia, no estamos haciendo nada. Estamos creando falsas expectativas en ellos. Estamos simplemente animándolos a que perseveren en su vida sin invitarlos a un arrepentimiento, sin invitarlos a confiar en el Señor. Ellos solamente van a invocar al Señor si creen en Él. Y ellos van a creer en el Señor si escuchan hablar de Él. Y ellos oirán si hay quien les predique. Ustedes y nosotros somos llamados a esto, a predicar el Evangelio, a enseñar la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, orando primero por ellos como lo hacía Pablo, para que las personas que están en nuestro entorno, Dios les abra el corazón y les dé el don de la fe. Dios les abra el corazón y les dé el entendimiento. Dios les dé la sabiduría para comprender los pasajes bíblicos que van llegando delante de sus ojos y en su corazón. Esta es la palabra de Dios. Entonces vemos, para ir concluyendo, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Para que la gente tenga fe, tienen que escuchar la palabra de Dios. Para que escuchen la palabra de Dios, es necesario que alguien les predique. Si se les enseña verdaderamente la palabra de Dios, ellos van a poder creer en el Señor. Y si creen en el Señor, lo van a invocar y entonces serán salvos. El orden establecido por Dios, no hay otro orden. Y muchas personas van a comprender que no es por visitar altares, que no es por hacer desfiles, que no es por hacer sacrificios que van a recibir el reino de los cielos, la salvación. No, van a recibir la salvación que es por gracia, ese regalo que es por fe en Jesucristo. Y luego que tenemos la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo, entonces todos salimos a demostrar esa fe haciendo buenas obras. No para ser salvos, sino en gratitud a Dios porque ya Él nos ha salvado. Por eso el tema, el título de hoy, la importancia de la predicación bíblica en el mundo. Amén y amén.